Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos en el programa Punto de Reflexión. Sean todos bienvenidos al programa. Familia de Punto de Reflexión, cómo nos bendice saber de que cada semana usted está pendiente de esta programación porque sacamos principios bíblicos, narramos historias bíblicas para bendición de todos nosotros y para bendición espiritual. Recuerde que estamos en la serie Las 7 etapas de la vida de José. Y hoy nuestros invitados nos van a estar apoyando con nuestro segundo tema que le hemos titulado La traición de los hermanos de José. Hermanos de sangre, hermanos de una misma familia, hermanos, medios hermanos que encontramos en Génesis capítulo 37, pero finalmente que se desarrollan en una misma familia y que finalmente José, el personaje de quien estamos hablando, experimenta un momento difícil con ellos familiarmente. Y entonces en este tema vamos a analizar aspectos muy importantes con relación a la familia, con esa relación de los hermanos. Así que todos sean bienvenidos a este programa que le hemos titulado La traición de los hermanos de José. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos trabajando la serie Las 7 etapas de la vida de José. Y hoy nos toca nuestro segundo tema, la traición de los hermanos de José. Bienvenidos al programa el pastor Víctor Hugo Alas y el pastor Manuel Coronado. Bienvenidos. Dios les bendiga, gracias por la invitación y espero que sea de mucha edificación este tema que vamos a compartir el día de hoy. Que Dios les bendiga, es una bendición estar nuevamente en este programa y esperamos edificarnos y poder profundizar en este tema tan interesante. Génesis capítulo 37 nos habla de la vida de José, el gran soñador. Recuerde que hemos estado analizando en el programa anterior José el soñador de 17 años, pero que finalmente tiene una relación con los hermanos. La Biblia nos menciona en el capítulo 37, verso 18 al 20. Lo vamos a leer en forma literal. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, en forma despectiva. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. En forma despectiva sus hermanos, medios hermanos le dicen, hey, ahí viene el soñador. Conspiran a tal manera que arman un plan de muerte, siendo familia de José. Sí, José es un joven, ¿verdad? De 17 años, dice que tenía ahí la escritura. Hermanos que debían de llevarse bien, en armonía, sí. Pero resulta que también esto es efecto del favoritismo, ¿verdad? De los padres, y eso hace que un ambiente de envidia, ¿verdad? Se empiece a crecer, ¿verdad? A aflorar ahí en esa familia, lamentablemente. Jacob, dice la Biblia que lo tuvo en su vejez. Y número 2, le hizo una túnica de colores, algo que representaba dignidad, bendición, autoridad. La conducta de los hermanos, según se narra en los versículos anteriores, no andaban nada bien porque José informaba de la mala fama de ellos. La envidia y el odio crece entre sus propios hermanos. Sí, y yo veo un contexto ahí bastante interesante. Mencionaba, ¿verdad?, la túnica que le hizo el padre, lo tuvo en la vejez, y dice que le amaba más que a los otros. Había algún tipo de preferencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos hermanos vieron a su padre creciendo con esa preferencia, y de alguna manera también en el contexto sabemos que eran medios hermanos, eran hermanos de varias esposas, digámoslo ahí, ¿verdad? Que de por sí, pues, la relación entre hermanos tal vez tenía algunas diferencias, ¿verdad? Pero a tal grado de matarlo. Sí, es porque la envidia y el odio eran tan fuertes. Hay una envidia que podríamos decir que es sana, ¿verdad? Porque uno quiere ser como la otra persona. Por ejemplo, una persona trabajadora, una persona honesta. Es una envidia
que es sana, digamos. Pero ¿no creen ustedes que José era un tanto fanfarrón? Porque los mismos hermanos despectivamente le dicen, hey, ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. No sé hasta qué grado de madurez y no creo que también sus mismos hermanos hayan entendido esa situación, porque los sueños es que los hermanos se inclinan ante el manojo según el sueño de José, y eso indica subordinación de sus propios hermanos. Sus hermanos eran mayores, él era menor, entonces no era fanfarronería eso, Pastor Víctor Hugo. Claro, era un joven, ¿va? Y los hermanos quizás no dimensionaron en la manera como él contaba los sueños también. Sí, yo pienso que, como decías, era un joven de 17 años y realmente hay una etapa de la juventud que es una característica que nos gusta presumir ciertas cosas, la belleza, ciertos logros. Tal vez, como decís vos, en la forma que lo manifestaba José, No era la más adecuada. no era la más adecuada. Y sus hermanos adultos y de que por sí había una mala relación. Pienso que llegó el momento en que ya no soportaron tanto la presencia tal vez lo que les compartía él, que ya pues maquinaron ese asesinato contra él, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando leemos en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, el famoso Sermón del Monte, la antesala del asesinato es el enojo. Y es lo que ocurre aquí. O sea, no necesariamente tenemos que llegar a la acción, porque cuando se examinan las motivaciones de acuerdo a lo que Cristo dijo, ¿verdad?, acerca del enojo. El enojo es la intención que en algún momento lleva al asesinato. Y los hermanos están enojados a tal punto que cuando lo miran planean un asesinato. Sí, debemos recordar que el enojo y la ira controlada no es pecado, ¿verdad? Pero el enojo y la ira descontrolada, ¿verdad? Ese es el problema, porque tenían razón los hermanos de enojarse, porque oír tantas veces al hermano decir lo que estaba soñando. Ajá. Pero también tenían de reconocer que tenían un hermano que era justo, que velaba por el bien de la familia, ¿verdad? Por eso daba un informe, no tanto para ponerlos en mal, sino que uno como hermano anda cuidando, ¿verdad?, lo que los hermanos andan haciendo, ¿verdad? Y uno no quiere el mal para sus hermanos, para su familia. Y la otra cosa también, no sé si hay hermanos, yo quiero que demos ese punto de reflexión. A veces los padres de familia no es que en forma intencionada quieren el favoritismo, sino que los padres de familia ven la conducta. Pero si ustedes ven esta mano, como decimos en el refrán popular, los dedos son diferentes. Y los hijos son distintos. Unos son más rebelditos, otros son más sumisos, unos son hogareños, otros no son hogareños. Algunos levantan la voz, otros son bien tímidos, son subordinados. Y si algo cae mal para los hermanos, es que los papás comparen. Mira, vos deberías de ser igual que tu hermano, mira cómo se porta de bien. Y mira, vos andás haciendo problemas. Entonces, esa comparación, claro, los padres no es que quieran manifestar un favoritismo, pero en forma natural se da. Y los demás hermanos que escuchan esa situación o alabanza de los padres dicen, bueno, aquí hay diferencia. Entonces los hermanos no logran dimensionar y ven que el viejo, en esta ocasión Jacob, está favoreciendo a José, perdón. Sí, y lo que mencionabas, yo creo que el problema a veces de los padres es que no se tiene la magnitud del daño que se puede hacer en algunas actitudes o acciones, ¿verdad? De los hijos. Por supuesto que, como decías, hay hijos que por su rebeldía, por su desobediencia, a veces el trato de los padres cambia o varía. Aunque yo pienso que uno que es padre y conoce muchos padres, el amor tal vez no disminuye hacia un hijo más rebelde o un hijo más obediente, porque sabemos que hay padres que amamos a nuestros hijos por igual, pero sí hace marcar ciertas diferencias de alguna forma de tratarlos o de premiarlos según la actitud de ellos también, ¿verdad? Hermano Manuel, la Biblia dice en el versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y sabemos que Rubén era el hermano mayor. ¿Crees que el hermano mayor juega un papel importante dentro de la familia y específicamente con responsabilidades en el cuidado de los hermanos? Sí, yo creo que siempre está el hermano mayor viendo y velando, ¿verdad? Porque la unidad en la familia se mantenga, ¿verdad? Y él, como el hermano mayor, como el primogénito, ¿verdad? A pesar de que se estaba viviendo esa situación en la familia, él aboga, ¿verdad?, por su hermano. Entonces yo creo que el papel de
un hermano mayor es velar por eso, ¿verdad? No pretendiendo ser el papá, ¿verdad? Porque ese es uno de los problemas también, de que a veces los padres delegan la responsabilidad de papá o uno de sus hijos al mayor principalmente. Yo conocí la historia, hermano, de alguien que estamos pastoreando y en una charla muy íntima ella dice, yo perdono a mi mamá porque me hizo responsable a mi corta edad de 15 años, la responsabilidad de mis hermanos que no me tocaba. Dediqué tiempo, esfuerzo, cuántas horas cuidándolos y mi mamá me hizo responsable que si les pasaba algo, cuando la responsabilidad directamente no era de ella. Y es un error que cometemos nosotros los padres, ¿verdad? Decir, ahí, cuidas a Te tu... encargo a los chiquitos. Casi le dicen, cuidas a tu hijo. Y no, son hermanos. Claro, lleva un grado también de responsabilidad, pero no al punto de sustituir pues la responsabilidad como padre o como madre, porque aunque es hijo mayor, también se tiene que desarrollar como hijo. En esta ocasión, Rubén, cuando se da cuenta del plan, lo deshace inmediatamente. Pero sí participa porque en cierta medida siente enojo. Y entonces cranean un plan donde va una mentira. Digámosle al viejo, digámosle a Jacob, a nuestro padre, de que una bestia lo devoró, ¿verdad? Entonces armemos ahí la mentira, matamos un animalito y manchamos sus ropas y se la mandamos al viejo para que sepa de que su hijo ha muerto. Y cuando uno estudia la palabra, compañeros, Jacob lloró una mentira por 22 años. Imagínense ustedes los hermanos llegar con su padre, dar la noticia de su propio hermano, sabiendo la verdad, pero le cuentan una mentira. O sea, una acción lleva a otra acción, que en este caso sería una mentira. Y no les importó, ¿verdad? Que pudieron haber matado a su papá de esa situación. Una noticia así no es fácil de recibir. Ahora, Pastor Víctor Hugo, la traición de los hermanos. Aquí hay una traición, Y el Nuevo Testamento nos presenta también la escena de Jesús siendo traicionado por uno de los amigos más íntimos y que comía del mismo plato y que se sentaba en la misma mesa. Sí, yo veo aquí que realmente el corazón del hombre, y lo dice la Biblia, ¿verdad? A veces el corazón del hombre es perverso, ¿verdad? Y puede hacer cosas a veces inimaginables. Bueno, en nuestra sociedad y en la línea de la historia hemos visto al ser humano, padres, hijos, hermanos, cometiendo cosas tan desagradables dentro de la familia, ¿verdad? Y hoy es el caso de José, que lo traicionan, lo quieren asesinar, pues, y al final pues logra salvándose y termina siendo vendido, ¿verdad? ¿Y cuáles serían los conflictos más internos en la actualidad, hermano Manuel, por la cual quizás los hermanos tienden a marcar esas diferencias? Tal vez no al punto de muerte, pero sí hay algunos sucesos que pueden existir si la familia o los padres específicamente no logran arreglar ese asunto. Pero se han sabido casos de que entre los mismos hermanos hay conflicto. Sí, creo que la mayoría de conflictos es producto de ese favoritismo que hemos mencionado, ¿verdad? Que sin querer, queriendo, como dijo un personaje por ahí de la televisión, lo hacemos porque soy padre, pero también debemos entender de que en este caso Rubén, ¿verdad? También no dejaba de pensar también un tipo de herencia, ¿verdad? Y a veces los conflictos que se dan actualmente se dan por esa situación, por la situación económica. Por la situación económica, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, Dios bendiga a todos los padres de familia, que Dios les dé entendimiento. Y voy a dar este consejo. Si no ha hecho su testamento y usted tiene propiedades, tiene casas, yo le aconsejo que haga su testamento. ¿Ya? Porque en palabras, las palabras se las lleva el viento, y lo legal, lo escrito, es lo más favorable, porque usted a la hora de morir, usted va a tener resuelto todo con relación a la herencia, las finanzas, y todos los hijos van a quedar pues contentos, felices, porque no todos los hijos son iguales, no todas las familias son iguales, y lo más importante, no le estamos deseando la muerte, no me malentienda, porque no va a hacer que hoy no duerma, tranquilo o tranquila. No, pero haga su testamento. En una ocasión yo le dije a uno de mis hermanos en la iglesia que tenía sus finanzas
Y cuando él enfermó, fui a verlo y le digo, ¿usted ya hizo su testamento? No. ¿Y por qué no lo hace? Y entonces al final él se dio a la sugerencia, hizo su testamento y sus hijos muy, muy felices y conforme con todo arreglado en vida. Así que por favor, quédese con nosotros porque seguimos narrando la traición de los hermanos de José. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Hablar de Jesús como Salvador creo que a la mayoría nos gusta, pero cuando se habla del señorío de Cristo, ahí es donde tenemos las reservas porque eso implica algo más. Para ello tenemos al pastor y director Lander Ramírez del Seminario Teológico Amigos Berea explicando en qué consiste el señorío de Cristo. Cuando hablamos del señorío de Cristo tenemos que tener muy en cuenta que es una doctrina fundamental del cristianismo, ¿verdad? Sin embargo, como usted también mencionaba, la palabra señorío de Cristo hace alusión a que Jesús tiene toda autoridad. Sí. Y cuando hablamos de esa autoridad, esa no se limita a un espacio o a un área específica, sino que lo incluye todo. Hablemos de la creación, hablemos de la humanidad, hablemos del cristianismo en sí. Entonces, cuando hablamos del señorío de Cristo, nos estamos refiriendo a que Jesús debe gobernar nuestra vida. En este sentido, Dios no nos llama solamente a reconocer a Jesús, su Hijo amado, como Salvador, sino también someternos en obediencia a su señorío. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Damos gracias a Dios por su vida, por su familia. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Recuerde que estamos estudiando la serie Las 7 etapas de la vida de José. Y hoy me encuentro con el pastor Manuel Coronado y el pastor Víctor Hugo Alas. Estamos abordando el segundo tema de la serie, la traición de los hermanos de José. Génesis capítulo 37, versículo 23 en adelante. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Aquí encontramos una escena tremenda, desgarradora, cómo los hermanos llegaron al punto de un plan malévolo. El hermano mayor Rubén protege a su hermano más pequeño, pero el plan continúa. Y entonces la idea es que hay una cisterna, un pozo, no hay agua, y entonces a alguien se le ocurre, ¿para qué vamos a matar a nuestro hermano? Entonces lo echaron en un pozo, y aquí viene un poco de sufrimiento, porque cuando uno lee los capítulos posteriores, cuando le viene el karma, diríamos, el karma llega cuando José, al final de la historia, llega a ser el príncipe de Egipto, ¿verdad? El segundo señor de Egipto. Los hermanos llegan y cuando se revela y toda la cuestión, el karma dijéramos, pero yo diría el juicio divino. Ellos se acuerdan de esta escena del pozo, porque ellos entre ellos dicen, nos está cayendo el juicio divino. Y se empiezan a hablar entre ellos y dicen, y nosotros vimos cómo nos suplicaba en la cisterna de que no lo dejáramos ahí. O sea que José sufrió ese momento con gritos y con desesperación. Y esos son los efectos de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Que uno como padres, sin saberlo, está ocasionando, ¿verdad? A los hijos, ¿verdad? Y José está sufriendo aquí esta situación, ¿verdad? De
donde se le está quitando a sus padres, se le está quitando a la convivencia, de la estabilidad de poder estar con su familia, con sus hermanos. Y esto se vuelve un caos porque se queda solo, ¿verdad? Se queda solo, triste, y ahí, en ese lugar donde no tiene a nadie. El pozo representa prueba, el pozo representa crisis. Pastor Víctor Hugo, ¿dónde quedan los sueños de este joven que está a punto de perderlos por el odio, la envidia y el enojo de sus hermanos? Sí, yo veo una escena bastante triste y dura para este muchacho, ¿verdad? 17 años, siendo prácticamente, digamos, atormentado, estando en una cisterna, en un hoyo, ¿verdad? Yo no sé, yo soy claustrofóbico, dicen, ¿verdad? Pero yo no puedo estar encerrado. Yo me hubiera, no sé qué me hubiera pasado, ¿verdad? Me hubiera agarrado un ataque de ansiedad, de pánico. Y saber que ahí me van a dejar, o que ahí... Yo imagino que José pensó, aquí me van a dejar a morir, ¿verdad? Su propia familia. Y su propia familia, pues no eran ni siquiera personas extrañas, ¿verdad? Entonces creo que el dolor y el sufrimiento y el martirio de él fue tan duro, ¿verdad? Estar ahí creyendo que va a morir abandonado en una cisterna por sus propios hermanos. Entonces todo esto que pasó a este muchacho, la verdad es que es algo traumático, diríamos, en esta época, ¿verdad? José tenía que haber quedado bien traumado. Marcado. Pero más adelante pues vemos que Dios pues fue haciendo algo en él, ¿verdad? Y pensemos que el pozo, la cisterna, representa prueba, representa crisis, y pensemos la parte emocional. No vería más a su padre. O sea, sería el último momento de verlo hasta después de 22 años que logró encontrarse con él. Pero imagínense ese momento desgarrador de separar a su padre. Y algo que me llama la atención es que se le despojaron de su túnica. O sea, vos que venís soñando que tu padre te tiene en un lugar privilegiado, hoy estás fuera de tu padre, hoy no está tu papá, hoy te las vas a ver con nosotros, y lo primero que hacen es quitarle la túnica de colores. Sí, porque lo que ellos están pretendiendo es dejarlo sin herencia, ¿verdad? Lo vamos a dejar sin nada, ¿verdad? Todos esos sueños que ha tenido hoy se van a desvanecer. Entonces prácticamente es una cuestión de poder, ¿verdad? Y ustedes saben de que Jesús habló mucho sobre el tema del dinero, ¿verdad? Y la Escritura dice también que el amor al dinero es raíz de todo. Es raíz de todos los males, ¿verdad? Yo creo que había mucho de eso en los hermanos de José. Pastor Víctor Hugo, ¿qué le decimos a aquellos jóvenes que ahora mismo nos están sintonizando, sueños igual que José, y de pronto caen en una cisterna y están a punto de tirar la toalla pensando de que todo ha terminado ahí, que ellos nunca pensaron que en la prueba era parte del proceso que Dios quiere usar, y ellos están en una cisterna, en una depresión, una ansiedad, una pérdida importante en la familia, quizás una puerta que se cierra, una palabra mal dicha de un maestro que los marcó, y de pronto esos sueños se ahogan por esa cisterna y ese pozo. Sí, yo pienso que podemos contextualizar ahora en esta época a los jóvenes, que les quiero decir en esta ocasión, pues a veces viene para José era un fracaso, ¿verdad? De sus sueños había terminado una cisterna. Tuvo que haber pensado, por lógica, aquí voy a morir, aquí se terminó todo, mis hermanos me van a abandonar y moriré aquí. Sin embargo, no era el final. Entonces, a veces esas cisternas, esas pruebas, a muchos nos ha pasado que pensamos que es el final. Lo digo de esta manera: a veces hay jóvenes que terminan una relación de noviazgo con una muchacho, y se acabó la vida, dicen, y terminan haciéndose daño, ¿verdad? Dejan las metas, ya no siguen estudiando, no siguen probando, se hunden en una depresión que a veces lamentablemente lleva hasta la muerte, ¿verdad? Entonces hay esa crisis tan difícil para los jóvenes que, o como decís vos también, a veces el padre lo deshereda, ¿verdad? Porque a veces suele pasar, no te quedó nada a vos, le quedó a tus hermanos, entonces también se hunden en la tristeza y en los vicios, en la ira, ¿verdad? Eso te iba a decir, hermano Manuel. ¿Crees que la cisterna o el pozo podría representar algún vicio? Un vicio que ahoga los sueños de todo joven que quiere desarrollarse y ser exitoso en la vida. Sí, lamentablemente muchos de las personas catalizan toda esa situación de la cisterna de prueba que les pasa a través de estos vicios que estamos hablando, que ciertamente, ¿verdad?, producen una
un efecto de lo que produce, lo que produce la sustancia, ¿verdad? Pero al terminarse ellos van a necesitar otra dosis. En cambio, José, a pesar de la desesperación humanamente hablando, ¿verdad? Él enfocó en Dios, ¿verdad? Y en esta escena, fíjense que el plan de matarlo continuaba. Porque fíjense que la Biblia menciona en el versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? O sea, el plan de darle muerte continuaba. Sin embargo, de las manos de Dios, esta situación nos escapa. Y aquí creo yo que viene este punto de reflexión en este segmento. Aunque pareciera muerto aquello, en una cisterna o en un pozo, de las manos de Dios nos escapa nuestras circunstancias, por muy difícil que sea o que alguien quiera arrebatar aún la misma vida, pero que Dios dice, no, aquí voy a bloquear los pensamientos, y Judá dice, no lo matemos. Y entonces en el siguiente segmento vamos a hablar del siguiente paso de no matarlo, pero el plan de matarlo continuaba. Estaba ahí. Y sí, y lo que veo, Mano Marvin, es que, por ejemplo, ahora vemos a muchas personas, muchos jóvenes que creen que llegó al final, ¿verdad? Uh-huh. Y como decía Manuel, nosotros tal vez, no todos conocemos y podemos contextualizar alguna crisis, ¿verdad? Algunos de nosotros en la juventud pudimos tener alguna crisis que nos pudo haber llevado a pensar que no había un futuro para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que, como lo decías vos, del plan de Dios no nos escapamos, ¿verdad? Por supuesto, Él toma el control de nuestra vida siempre y cuando le busquemos también, ¿verdad? Porque algunos de nosotros pudimos haber terminado en algún tipo de vicio, lo decía Manuel. Algunos le echamos la culpa a nuestros padres, decimos que yo me tiré el alcohol, a las drogas, culpando, porque un divorcio, mi papá me abandonó, mi papá quería más a sus hermanos, no me dieron estudio, no me dieron nada. Entonces yo he escuchado muchas esa lógica de algunos, ¿verdad? Es que por mi papá es que estoy así, ¿verdad? Sin embargo, José, pues después de que pasó eso, vemos que Dios tomó el control. Así que jóvenes, ese pozo, esa cisterna en la que estás viviendo en este momento, de todo lo que hemos analizado, de las manos de Dios no se escapa tu vida. Él conoce de principio a fin y Él controla toda circunstancia. Así que refúgiate en Él. Si estás en un vicio, Cristo tiene poder para librarte. Si estás en una prueba difícil, alguien te marcó por alguna razón, Jesucristo te sana las heridas, Él te da nuevas oportunidades, abre puertas donde ni siquiera imaginamos, pero el Señor te quiere levantar. El Señor quiere que salgas de ese pozo y que finalmente José salió del pozo no en la manera que hubiésemos querido de que regresara al Padre, no. El proceso de José es duro porque continúa, así que quédese con nosotros porque el siguiente paso te va a desgarrar el corazón. Y cuando uno lee, uno muchas veces ha llorado con esa historia de José. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. La traición de los hermanos de José nos enseñan varias lecciones el día de hoy. Una es que como padres de familia nosotros somos los responsables de parte del Señor y que Él mismo ha dado el diseño para que nosotros podamos ayudar para que en la familia, en el hogar, se pueda crear un ambiente de armonía, que nosotros mismos no propiciemos un ambiente de favoritismo. Fue el error, ¿verdad?, que cometieron quizás sin intención los padres de José, y esto provocó que en el corazón de sus hermanos empezara a nacer un enojo, la ira, que no es pecado, ¿verdad? Pero cuando esto se sale de control, se convierte en una raíz de amargura, en un odio que va creciendo poco a poco, que fue precisamente lo que ocurrió con los hermanos. Y los padres como que son los últimos en enterarse, y cuando ya la situación se ha salido de control, pues no hay más que se pueda hacer, aunque sabemos nosotros de que Dios ha dejado las herramientas necesarias a través de su palabra y que no es tarde todavía para que nosotros como padres de familia podamos reaccionar y tomar un tiempo y sentarnos con nuestros hijos
y mostrarles que hay tiempo para poder restaurar las relaciones rotas. Quizás hay relaciones que han sido rotas por años, conflictos de años, pero que en el nombre de Jesús se pueden resolver a la manera que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Así que les invitamos para que podamos ser instrumentos, que podamos crear un ambiente de armonía en nuestra familia, en nuestro hogar. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Gracias a todos los que se nos están uniendo al programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el pastor Manuel Coronado y el pastor Víctor Hugo Alas, apoyándonos en el segundo tema que le hemos titulado La traición de los hermanos de José, en esa serie bonita de las 7 etapas de la vida de José. Verso 27 y 28 del capítulo 37. Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Aquí está el clímax de la traición de los hermanos de José. El plan de muerte, compañeros, continuó, pero Judá se le ocurrió: ¿para qué lo vamos a matar? Es nuestro propio hermano, es hermano de sangre. Este razonó bastante, pero el odio pudo más, pero la envidia, el enojo continuó, porque al final ellos dijeron: mejor vendámoslo, saquemos tajada de nuestro hermano, 20 piezas de plata, y al final vemos la gran traición de los hermanos. Sí, yo pienso que José nunca, a pesar del sufrimiento que pasó, estaba pensando, ¿verdad? Que, por ejemplo, el rey David, que se le anunció que él iba a ser rey, pero no fue rey inmediatamente. No, pues, pasó mucho tiempo. Y David estuvo como un fugitivo, siguiéndolo Saúl. En algún momento, David también piensa de que no va a llegar al poder y que Dios lo ha abandonado. José, a diferencia de David, ¿verdad? José pues no pasó una etapa de donde pensaba de que Dios le había dejado, sino que enfocó siempre en lo que habíamos mencionado, de que Dios tiene un plan consumado, porque Dios ya había visto como toda la historia de José y sabía que aunque la situación se estaba poniendo muy difícil, José no perdió de vista quién era su refugio. Perfecto. Y en este caso de la historia, cuando pensamos en esta narrativa, enfoquémonos un poquito en los hermanos de José y apliquémoslo con los hermanos que están cerca de nosotros y pensando en la traición de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente habrán personas similares que de alguna manera se levantan por envidia, esa palabra envidia, y nos quieren ver destruidos, nos quieren ver arruinados, nos quieren ver por los suelos, pero que Dios sigue levantándonos. Y esto puede pasar en el liderazgo. Aquí yo quisiera que ustedes emitieran su criterio con liderazgos cuando, como decimos vulgarmente, meten zancadilla, a veces hacen la camita, como decimos, porque quieren un puesto privilegiado, pero a costa de bajarle la dignidad y la reputación a un consiervo o un compañero que ha trabajado cerca de él. Sí, yo pienso que hasta el día de hoy, pues, la traición existe, ¿verdad? En este caso, pues, los hermanos traicionaron. Y los que duelen son los más cercanos. Sí, y es que la familia es la primera que traicionó a José, ¿verdad? Y fue la que más daño le podemos decir que le causó. Igual, de alguna manera, tal vez a algunas personas les ha pasado así, ¿verdad? La misma familia, los mismos consiervos, como mencionabas. O amigos, ¿no? Los mismos amigos, la misma gente de la iglesia. Yo he escuchado de muchos casos y hay uno que me acuerdo que una vez me impactó, pero me dijo un hermano: mire, hermano, a mi esposa la secuestraron con mi hija, me dijo. Wow. Y el que maquinó el secuestro era el hermano que me estaba discipulando ahí en la iglesia, me dijo. Sí, y él tuvo que pagar $1 millón de quetzales para rescatar a su esposa. Wow. Me contó esa historia de esta persona. Yo dije: en la iglesia, sí, alguien de la iglesia, me dijo. Y nunca había oído algo así tan... Tremendo. Entonces hay cosas tan fuertes que pasan que creemos que no pasan, ¿verdad? Pero la traición existe hasta el día de hoy. Y siguiendo la misma línea de pensamiento, hermano Manuel, pensemos en los discípulos del Señor. Nadie sabía que Judas iba a ser el traidor. Es más,
Él administraba la economía de ese círculo importante donde el Señor predicaba el reino de Dios y le asignaron la administración de la plata. Y según las narraciones de la palabra, ninguno de sus compañeros dudaron de la reputación de Judas. Es más, lo alabaron. Cuando aquella mujer quiebra el frasco de alabastro de perfume, ese olor rico, ¿verdad? Carísimo, y él emitió un criterio, pues aparentemente piadoso. Tanto desperdicio, mejor lo hubiéramos utilizado para los pobres. Eso es plausible, ¿va? Si uno le aplaude. Pero sabemos de que él sustraía de esa bolsa, nadie dudaba de él, pero el Señor conocía el corazón de Judas Iscariote. Sí, yo pienso que el problema que había con los hermanos de José, que ellos no enfocaron con una mente celestial, ¿verdad? A diferencia de José, que siempre vio las cosas desde la perspectiva del Señor. Un plan divino. Y los hermanos pues pensaban, razonaban de la forma que Judas, ¿verdad? Judas siempre pensó terrenal. Que Jesús iba a establecer un reino político terrenal. Todo era material terrenal. Y así los hermanos de José, lo mismo. Entonces José, independientemente de lo que iba a ocurrir, si él les contaba los sueños y si los hermanos hubieran tenido esa perspectiva del Señor, ellos hubieran aceptado ese sueño. Pero no fue así. Sí, porque el padre dice que meditó cuando contó el segundo sueño. Dice que él meditó en ese sueño. O sea, el padre como que sí se molestó, pero al final meditó acerca de esos sueños. Sin embargo, los hermanos no pudieron enfocarse en lo que está planteando mi hermano, sino más bien la envidia, más bien el favoritismo marcó esa división. Y lo que me llama la atención es que finalmente José, en esta segunda etapa de la vida de él, tiene que dejar su tierra por el enojo de sus hermanos, por la traición de sus hermanos. ¿Y cómo pudo haberse sentido emocionalmente José, Pastor Víctor Hugo, pensando desde una perspectiva emocional, saber de que sus propios hermanos lo habían vendido? Yo la verdad es que tengo este recuerdo cuando hace más de 20 años leí esta parte de la Biblia. Hace más de 20 años, yo me acuerdo que hermano Manuel era mi discipulador y me dijo, léete la Biblia, me dijo. Y comencé a leer el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Y cuando yo nunca había leído ni escuchado, yo lloré leyendo todos estos capítulos. Y fui analizando y me quedé, digamos, lloré, tristeza, sentí enojo, todo, ver lo que le estaba pasando a José en esta ocasión. Entonces, yo pienso que ver a José, no sé cómo se lo llevaron de esclavos, si lo amarraron o no lo amarraron, seguro, o lo subieron en una bestia o caminó desierto, y ver desde lejos a sus hermanos, tal vez sus hermanos felices, ¿verdad? Porque tenían 20 piezas de plata, mientras que este pobre muchacho de 17 años siendo separado de su familia. De seguro José tenía aprecio a sus hermanos, a su padre, había un apego familiar. La familia es lo mejor que tenemos, sí, al final de cuentas. Y verse separado de eso a un país que no conocía, con gente que no conocía, tuvo que haber causado una tristeza tan profunda en él. Terrible. Y con relación a la traición de los hermanos, pienso que los hermanos lo resolvieron intelectualmente, la culpabilidad, al momento de vender a su hermano. Porque la forma como ellos lo resolvieron, no lo matamos. Que no seamos nosotros. Ajá, es decir, nosotros no tuvimos nada que ver, había un odio, había una envidia, algo bien evidente, pero creo que hasta alzaron sus manos al cielo. Gracias a Dios no manchamos nuestras manos. Y de alguna manera resolvieron intelectualmente la culpabilidad. Ahora, hermano Manuel, el problema es cómo ellos podían controlar la reacción de su papá. Porque según la Biblia dice que estuvo duelo varios días. Sí, recordemos lo que dije anteriormente, la ira y el enojo no es pecado. Era válido que ellos se enojaran con su propio hermano, pero eso se salió de control, ¿verdad? Y se salió de control, y como un pecado lleva a otro, es como una rama, ¿verdad? Ramas van saliendo. Y entonces el diablo es tan astuto, ¿verdad? Que el diablo maquina y da ideas. Y da ideas. Y, pues, y las da así, ¿verdad? Y dice, bueno, aquí hagamos esto, ¿verdad? Imagínense que era tanto el odio que uno se ciega, no importa lo que va a hacer, porque como decía anteriormente, podía matar a su papá. O sea, con una... Sí, la reacción. Hemos sabido de muertes de padres que... Imagínense que alguien que viene de los Estados Unidos, que van al aeropuerto y ahí la emoción de verlos, solo de ver la alegría, ¿verdad?
muchos se han muerto. No digamos una noticia de ese Triste. tipo, ¿verdad? Donde se desmayan y hay que darles agua en naranjo y cosas así, ¿verdad? Ellos no midieron eso porque el enojo ya había llegado hasta... Sí, y hablando de eso, hermano, te voy a contar una anécdota que primera vez que lo vas a saber. Yo me acuerdo una vez que con mi hermano siempre hacíamos deporte. Y yo me acuerdo que en una bicicleta yo me adelanté rápido a la casa, pero yo quería asustar a mi mamá, ¿va? Y fingí llorar, ¿va? Mamá, mi hermano murió, Manuel está muerto, ¿va? Y al ratito venía Manuel entrando, ¿va? Y entonces mi mamá ya se altera y me regañó, ¿va? Esa era para sonar, una que regañaste. Se quería quedar con Digamos, por la reacción que mencionaba, mi mamá se puso así seria, ¿va? Pero dice que Manuel llegó en el momento. Luego, Y entonces entonces ella, gracias a Dios, reacciona, pero me pega una gran madre. Esa era para darte un par de llenazos. Pero digamos, imagínense la reacción de Jacob cuando le llevan la evidencia. Ellos lo resolvieron intelectualmente, engañemos al viejo, mataron un animalito, untaron la túnica con sangre y Jacob lloró una mentira por 22 años. Escucha eso, qué desgarrador de un padre. 22 años lloró una mentira. Esto suele pasar, compañeros, cuando David pecó con Betsabé, cometió adulterio, trató de ocultarlo. Miren qué tremendo. Como dijera mi hermano Manuel, el pecado cuando se comete salen más ramas tratando de ocultarlo, pero delante de Dios no podemos engañarlo. Mandó a traer a Urías de la guerra. Y lo puso alegre en un banquete, quizás nunca lo habían invitado, tal vez a un banquete lo invitaron, ahora andate para tu casa, alegrate con tu mujer. ¿Y qué? No, el hombre se quedó en la puerta del palacio del rey, mostró más lealtad Urías que el propio rey David. Y cuando ya no pudo ocultar el pecado, entonces escribió una carta al general del ejército de Israel y la coloca en las propias manos de Urías. Ustedes, la sentencia iba en la propia mano de Urías, el esposo de Betsabé, con la que se había metido el rey David. Y al final allá lo traicionan, porque lo meten a lo recio de la batalla, se alejan y lo matan. Y el informe, David, Urías está muerto. Y aparentemente ahí David, qué calidad, ¿va? Como los hermanos, ¿va? Aquí un animalito, lo untamos las túnicas y intelectualmente quitamos la culpabilidad, pero delante de Dios hay un pecado, ¿verdad? Entonces, qué tremendo cómo un pecado oculta otra cuestión, y al final se embarra todo el asunto. Quédese con nosotros porque venimos a los puntos de reflexión, esa trama final de la historia en esta segunda etapa de la vida de José, y cómo finalmente Dios tiene el control del propósito para la vida de este joven. Cuando en pruebas se encuentra mi alma y tu luz casi no puedo ver.
Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Acéptalo, mi Salvador. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador, mi Salvador. Al pensar en la vida de José, tenemos necesariamente que analizar la traición de sus hermanos y al final de la historia vemos cómo José perdona a sus propios hermanos. Eso lo vamos a ver en otra etapa de la vida de José, pero vemos cómo Dios no pierde el control de las circunstancias que vivió José por la envidia, el odio, el enojo de los propios hermanos. Lo razonaron intelectualmente sin importar la reacción de su padre, que lo lloró por 22 años, lloró una gran mentira. Pero en todo esto, Dios no pierde el control. ¿Cuál sería tu punto de reflexión final, Pastor Víctor Hugo? Yo creo que al final de todo el padecimiento, bueno, no hemos visto todavía la conclusión, aunque algunos ya la saben de toda esa historia, pero estamos en la parte difícil donde hay una traición, hay un enojo ahí, una ira y este pecado que cometen los hermanos, aunque haya habido un daño o la intención de un daño. Bueno, si hubo daño, Dios transformó todo esto al final con un propósito, ¿verdad? Los sueños de José se iban a cumplir de una manera tal vez donde el camino, el proceso, pues tenía que ser difícil y duro, ¿verdad? Entonces creo que a veces las cosas en la vida que Dios quiere lograr con nosotros, la va a cumplir, aunque el proceso no nos promete que va a ser fácil o va a ser color de rosa, ¿verdad? Puede ser que tenga que haber mucho dolor para que un día estemos viendo que era el propósito de llegar hasta ahí. Amén. ¿Cuál sería tu punto de reflexión, hermano? Sí, yo creo que como familia debemos ser sensibles a lo que Dios quiere hacer a través de nuestros hijos. José, Dios había puesto una visión en Josué. Si la familia hubiera sido más sensible a la voz del Espíritu Santo, ellos hubieran entendido el propósito de Dios a través de la vida de José, sin importar lo que decía la cultura. Porque la cultura decía al que le corresponde, digamos, como reinar, digamos, sobre todo el que le va a quedar como la herencia es el primogénito. El primogénito, el mayor. Pero la cultura de nosotros no es la cultura del Señor. Y entonces, si un hijo nos dice y se nos acerca, he tenido esta visión, ¿verdad?, de hacer esto, debemos escuchar, meditar, como dice, pero analizar bien y tratar de que podamos entrar en ese plan. Y a uno le decían, déjate tonteras. Lo que estás pensando, Odo. Era bastante brusco el asunto antes, ¿va? Pero claro, hoy los padres... Y validar a nuestros hijos. Exacto. Ajá. Entonces debemos de validarlos, debemos de confirmarlos, especialmente en la etapa de adolescentes, de que Dios tiene grandes propósitos para ellos. Así que mi punto de reflexión como presentador del programa es que los hermanos están a tiempo de solucionar los conflictos internos. Padres de familia, les sugiero, prepare su testamento. No le estoy deseando la muerte, prepárelo. Y los hermanos, de igual manera, si ha causado algún malentendido,
Creo que la vida nos hace madurar, acercarnos a Dios nos cae bien. No es posible que como hermanos de la misma casa han crecido y surjan esos conflictos. Nuestro deseo de Punto de Reflexión es que haya sanidad en la familia, haya buena relación entre los hermanos y que Dios dé sabiduría a todos los padres de familia. Gracias, amados siervos, por atender la invitación. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro Punto de Reflexión. Saludos y bendiciones para todos. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.